Hola queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa del año 2019 que me ha tocado a mí presentar con los deseos de que sea un mejor año para todos nosotros. Y en este programa de hoy vamos a continuar explorando aquellos conceptos, aquellas ideas que veníamos desarrollando de los programas anteriores en que me tocó participar. El programa anterior específicamente, teniendo como disparador aquellos experimentos que tenían que ver con la cimática, nos metimos un poco en el mundo de la onda, de la partícula, de la frecuencia. Y para resumir un poco aquellas cosas que decíamos, veíamos cómo el mundo, digamos, la realidad estaba compuesta de ondas que vibran en distintos grados de frecuencia. Decíamos que fuera de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, aparato perceptual, aquello que nosotros veíamos como la realidad, tenía que ver con un espectro de ondas electromagnéticas del cual solo podíamos percibir el 5%, ¿no? A través de nuestros 5 sentidos y de aquellos dispositivos que han sido inventados, sobre todo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, que nos permiten ampliar el espectro de nuestros sentidos. Entonces, cada uno de estos descubrimientos nos develaba algo más de ese espectro electromagnético. Pero, y bueno, este espectro electromagnético veíamos que adoptaba la característica de una onda vibratoria que, de acuerdo a su nivel de frecuencia, podía ser percibida en distintos estados. Podía ser percibido en su estado electrónico, molecular, celular, depende del grado de densidad de vibración. Veíamos en el experimento de la cimática como una onda que en principio era una onda audible que podía ser perceptible por intermedio del oído a través de un método intermediario, que en este caso era una plancha de metal donde se habían esparcido partículas de un fino polvo que podía ser o bien bicarbonato, o bien una arena muy fina. Bueno, podía ser de diversas, podía ser también limadura de imán, etc. Esta onda sonora, en principio, al vibrar la placa, hacía que todas esas partículas tomaran una figura geométrica perfectamente visible, perfectamente armónica en cuanto a sus proporciones, de acuerdo al sonido que estuviera, al nivel de frecuencia, ¿no? Que nosotros percibimos como sonido, y si vamos un poquito más, como notas musicales. Entonces el do, por poner un ejemplo, sonab se veía de una determinada manera, el re se veía de otra forma, y dependiendo la cantidad, la velocidad de vibración, más información, o sea, las figuras eran más complejas. El sonido era más agudo, que quería decir que la frecuencia era más elevada, y la figura era más compleja, lo cual nos llevaba a establecer que esa frecuencia a mayor velocidad tenía más información, porque en definitiva lo que habíamos visto era que la frecuencia, lo que portaba, la onda, lo que portaba era información. Entonces decíamos que ese espectro electromagnético que estaba fuera nuestro
era un mar de información, un magma candente de información. Ahora bien, ¿qué tipo de información? Nos resta empezar a explorar un poquito este aspecto, ¿no? Si es información, bueno, ¿qué información? ¿Qué nivel de información? Y para meternos en este tema, vamos a ver hoy el trabajo de Masaru Emoto, que es un científico japonés que descubrió la capacidad del agua para resonar con esa información y también retenerla, ¿no? Vamos a ver en el video, pero lo voy a explicar ahora brevemente. Masaru Emoto lo que descubrió era que el agua era susceptible a esa información, y él, a través de determinados experimentos, congeló después partículas de ese agua expuesta a determinada información de distintas características, o sea que podemos decir de distintos niveles de frecuencia, y al observar esos cristales de ese agua bajo un microscopio electrónico de alto poder de resolución, descubría que, de acuerdo a la información que había sido impregnada en ese agua, los cristales adquirían, al igual que en el experimento de la cimática, determinadas formas geométricas. O sea que ya no estamos hablando de ondas sonoras que quizás son, aunque son sutiles, son perceptibles, son de determinado grado de densidad, sino todavía de ondas de frecuencia todavía mucho más sutiles, como por ejemplo el pensamiento o la emoción, que el agua podía retener y podía ser resonante a eso. Vamos a ver el video y después continuamos hablando al respecto. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia.
Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos... gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Bueno, para los que no conocían el trabajo de Emoto, les debe haber resultado bastante interesante, impresionante, tal cual la primera vez que yo tomé contacto con este experimento. Si nosotros, tal cual dice el video, si el agua reacciona así, si nosotros tenemos un componente de agua de un 70%, vamos a ver que somos portadores de esta capacidad resonante con las frecuencias que tenemos alrededor. No solo somos portadores, sino también somos emisores de todo un espectro de frecuencias. Esto podemos asimilarlo también al ejemplo del radio, ¿no? Nosotros tenemos una antena emisora de gran potencia y después los aparatos receptores en cada uno de nuestros dispositivos, de nuestras radios, y un dial. En el aire, en el ambiente, están viajando permanentemente todas esas estaciones de radio, todos esos tipos que van cada una por un ancho de banda, ¿no? un ancho de frecuencia. Y todas están incluso atravesando el espacio en este mismo momento. Pero depende de nosotros con cuál de ellas sintonicemos, vamos a escuchar un determinado tipo de información. Podemos escuchar, no sé, las 4 estaciones de Vivaldi, podemos escuchar un discurso de, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, por decir, o podemos escuchar una música cacofónica, o podemos escuchar lo que quieras, podemos elegir, o las noticias. Y cada una de estas emisoras de estos mensajes tienen una intención, tienen una intencionalidad. Entonces acá lo que podemos, que es la intención que el agua guardaba, ¿no? Si al agua se le escribía, se le decía palabras de amor, palabras de paz, se la bendecía, veían que reaccionaba de una manera cuyo correlato visible eran cristales de perfecta armonía, cada uno distintos, pero todos simétricos, coherentes. En cambio, cuando aquellas intenciones eran de odio, de destrucción, maledicentes, bueno, el agua reaccionaba de una manera totalmente diferente, ¿no? Y los cristales y la imagen que proponían eran imágenes poco armónicas o caóticas. De la misma manera funcionamos nosotros. De la misma manera funciona por el principio de resonancia
funcionan las cosas en el mundo, pero sobre todo funcionan las relaciones humanas, ¿no? Si nosotros tenemos una intención profunda de amor, de comunión, o de querer lo mejor para el otro, esto es un efecto emisor a tal cual la estación esa de radio de la cual hablábamos emite, y el otro recibe esta frecuencia que nosotros estamos emanando. Ahora no puede ser la potencia del emisor tiene que ver con la coherencia del emisor. Nosotros podemos tener una emisión simultánea de ondas de frecuencias, por ejemplo, el pensamiento, la emoción y la acción, para dar tres emisiones que permanentemente nosotros estamos emitiendo aunque no nos demos cuenta. Y lo que nos pasa en general es que no hay coherencia entre estas tres emisiones que permanentemente, por el solo hecho de estar despiertos y vivir, estamos emitiendo. Entonces hay una falta de coherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que pensamos y hacemos, entre lo que sentimos y hacemos. Y esto evidentemente es el cociente de esto, es lo que nosotros, como nosotros resonamos, y en definitiva es lo que nosotros emitimos. Y como hay un principio espiritual que está presente en todas las grandes tradiciones esotéricas, de aquello que dice tu ser hace tu vida, aquello de la manera en que nosotros resonamos también es la manera en que nosotros atraemos los eventos de nuestra vida. Entonces es fundamental buscar la coherencia, buscar la armonía interior, buscar la armonía entre pensar, entre hacer, porque si yo le digo al otro una palabra vacía, amor, te amo, no sé, pero no lo siento, bueno, ese efecto no va a ser el mismo que si yo estoy sintiendo profundamente lo que digo. Esa emisión es poderosa y esa emisión puede cambiar la realidad fenoménica, porque de lo que estamos hablando es de una correlación entre lo mental y lo físico. De todos los procesos que son fenoménicos tienen un principio más sutil. Podemos llamarlo mental, podemos llamarlo de otra manera. Devienen de un principio más sutil. En definitiva, lo que vemos es lo que podemos mensurar por nuestros sentidos. De todas formas, la humanidad, el hombre desarrollado, el hombre coherente, puede adquirir, sutilizar sus sentidos de manera tal que descubra potencialidades en su ser que le pertenecen verdaderamente y que están lejos de lo que ahora podemos manifestar, tanto como humanidad como individualmente. Pero fenómenos como la telepatía, fenómenos como la bilocación, etcétera, o fenómenos como la sanación a distancia, son también fenómenos sutiles, pero que no son mágicos, no son esotéricos, tienen que ver con todo ese nivel de frecuencia que todavía no podemos percibir. Pertenecen a ese espectro electromagnético que todavía permanece oscuro para nosotros. En definitiva, lo que quería expresar es la importancia de trabajar en la dirección de la coherencia interior, en la dirección de la armonía, en la dirección de la paz,
del entusiasmo y del bien común, de desear lo mejor para el otro, porque a partir de ahí es cómo vamos a empezar a resonar todos juntos en una frecuencia más armónica, más elevada, y quizás podamos hacer de este mundo algo un poco mejor cada día. Es un trabajo personal, tiene que ver con lo que viene hablando Carlos de la meditación, programa a programa, tiene que ver con también lo que viene hablando Alberto de tener en cuenta que hay un diseño que nos y que atenta contra esta intención de nuestro corazón, porque no conviene a nadie, no conviene por lo menos a los que no les conviene, ¿no? Que la humanidad eleve su nivel, su nivel de comunión, ello ya no podría actuar. Y en definitiva tiene que ver con lo más humano dentro de nosotros. Bueno, por hoy creo que no hay mucho más para decir. Les agradezco su atención y nos veremos en el próximo programa.